Abrimos nuestra Biblia por Apocalipsis capítulo 2 y vamos a pedirle ayuda al Señor para que en esta tarde podamos ser bendecidos por su palabra y nuestras mentes estén preparadas para recibir las verdades y el consuelo que vienen por medio de ellas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber dispuesto esta tarde a estar aquí juntos, Señor, y te damos gracias por el deseo que pones en nosotros, Señor. Gracias porque éramos enemigos tuyos, Señor, y por medio de Cristo nos has adoptado como hijos amados. Señor, te damos gracias porque somos parte de tu iglesia, porque tú edificas tu iglesia y tú proteges tu iglesia. Tú gobiernas tu iglesia, Señor. Tú tienes la autoridad y la gloria en tu iglesia, Señor. Y queremos meditar en estas verdades y que tú nos ayudes a responder a ellas como tú mereces, Señor, como tú deseas, como es tu voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos delante de ti que hoy y continuamente pecamos, Señor, y aunque hemos sido ya librados de la condenación, pero, Señor, estamos todavía bajo la influencia de nuestra vieja naturaleza, Señor. Pero no queremos que esto sea una oportunidad para seguir en el pecado, Señor, sino queremos rogarte, Padre, que obres en nuestras vidas para fortalecernos y luchar contra el pecado, Señor, y vivir para tu justicia. Oramos por los hermanos que no han podido estar con nosotros, que tú los guardes también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice así la carta de Cristo que envía a su iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vimos las 2 semanas anteriores, la descripción de Cristo sobre sí mismo presentándose a la iglesia en Éfeso. Y vimos que aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha nos hablaba de la autoridad del gobierno de Cristo sobre el liderazgo de su iglesia y sobre su iglesia. Aquel que está en medio de los candelabros de oro nos habla de que Él es el que está en el centro de la adoración y la gloria y el gobierno y la alabanza de la iglesia. Vimos la semana pasada que Cristo conoce todo de su iglesia y conoce no solamente lo interno, sino que conoce lo externo. Y hay un énfasis en las obras. Recordad esto, que aquí en las cartas se enfatiza que no solamente se habla de lo que está sucediendo en el corazón, sino que se enfatiza en las obras. Y recordamos que nuestras obras no merecen otra cosa que juicio. Nuestras obras en nuestra propia naturaleza caída son merecedoras del castigo de Dios. No son por nuestras obras que nosotros podemos ser salvos, pero nuestras obras sí determinan y dicen mucho de lo que somos. No somos salvos por obra, pero hemos sido salvados para cumplir, obedecer y vivir las obras que Dios preparó de antemano. Así que hay un énfasis ahí en lo que Cristo conoce, versículo 2. Conoce las obras, la fatiga, la perseverancia, que no puede soportar a los malos, que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Eso son buenas obras, son obras destacadas. No hay nada malo en lo que aquí Cristo está diciendo de su iglesia. Aunque vemos el versículo 3 que dice ahí, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, tiene que ver con esas obras
pero hay un énfasis ahí en lo que tienes. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahora, veíamos esta tarde y vamos a ver esta tarde no lo que Cristo conoce de la iglesia, sino ahora lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. Lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. La página 136. ¿Qué dice ahí que Cristo tiene en contra de su iglesia? Esta iglesia se destaca porque Cristo tiene en contra de ella una cosa. No hay una gran lista, no hay muchas cosas. Podríamos decir que son muchas más las que son a favor que las que están en contra de esta iglesia. Pero lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia es determinante, es fundamental, es tan grave y tan drástico que la frase es contundente. En nuestra traducción no puede verse lo contundente que esta frase es en el original. En el original la frase es corta y clara, contundente y profunda. ¿Qué dice Cristo que tiene en contra de su iglesia? Versículo 4. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que ha dejado su primer amor? Lo que significa, resumido, es lo siguiente. Es un problema del corazón. Esta iglesia tiene un problema en su corazón. Esta iglesia ha dejado de amar lo que es prioritario y se ha concentrado en sí misma. Esta iglesia tiene motivaciones egocéntricas. Esta iglesia es destacada por buenas obras. Y estas obras que la iglesia de Éfeso realiza nunca sustituye ni puede evitar que pueda caer en el pecado de abandonar el primer amor. Abandonar el primer amor no se puede sustituir por ninguna obra, por nada. Ni la perseverancia, ni la fatiga. Es decir, trabajar en el servicio hasta perder la fuerza, eso no hace que Dios ignore que esta iglesia haya perdido su primer amor, haya abandonado, no perdido, haya abandonado su primer amor. Esta iglesia era celosa de la doctrina, ¿sí o no? Míralo ahí, como ellos no pueden soportar a los malos. Ellos han sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles, que no son apóstoles. Juan es el último apóstol y ya no hay más apóstoles. Y aquí surgieron muchos apóstoles que iban con la supuesta autoridad de un apóstol, que solamente los 12 y el apóstol Pablo recibieron el llamado y el apostolado de Cristo Jesús directamente. Ya no hay más apóstoles. Igual que a día de hoy, si alguien se llama apóstol, es un engañador, no es verdad. Entonces esta iglesia ha sometido a prueba a estos y los ha hallado mentirosos. Tienen perseverancia, han sufrido por su nombre y no han desmayado. Esto se conoce como una iglesia fiel doctrinalmente, fiel en la sana doctrina. Y recuerda que estamos estudiando cómo Pablo le escribe a Timoteo que la iglesia de Éfeso iba a recibir estos ataques de engañadores que tenían que defender, pelear la sana doctrina, luchar la buena batalla por la fe. Y parece que esta iglesia lo aprendió. Pero, mira el versículo 4, pero. Y este es un contraste entre lo bueno que Cristo conoce de esta iglesia y lo reprochable de abandonar el amor prioritario, principal. Ahora, ¿qué relación tiene el primer amor con las obras? ¿Qué relación tiene el primer amor con las obras? ¿Se puede ser fiel doctrinalmente, pero qué relación tiene esto con el amor principal, prioritario, el primer amor? Y es que son fundamentales que se hagan las obras por amor, en amor y por amor a Dios y por encima de todo, un amor centrado en Dios. ¿Qué significa tu primer amor? Hay tres posibilidades. En primer lugar, el primer amor que tiene que ver con una emoción que solo está presente en la conversión. Es decir, un sentimiento de amar a Dios que se caracteriza cuando uno es salvado en el comienzo de la conversión, pero que después a lo largo del tiempo
va desapareciendo. Y lo más normal es que ya no haya ese primer amor que hubo al principio. Eso puede ser una opción. Que el primer amor que ellos han dejado sea un amor que caracteriza al creyente en su conversión. Pero que lo más lógico es que se espere que eso lo pierda y que ahora viva una vida más, un amor no tan destacado. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero cuando alguien se convierte y tiene deseo por la palabra, alguien que empieza a leer mucho la Escritura, y algunos que llevan muchos años en el Evangelio y dicen, está en su primer amor, ya se le pasará. No, no es así. Este primer amor no significa eso. Posiblemente, si podamos ver una característica de un primer amor en la conversión, pero lo que no es normal es que eso se pierda y que la vida del creyente entonces se caracterice por perder ese primer amor. Ya lo perderá. Esto no significa eso. La segunda opción es también relacionada con el tiempo, pero se refiere al contexto histórico. Y algunos dicen que esta generación que recibe esta carta, recibe la carta aproximadamente 20 años después de que esta iglesia en Éfeso se forme. Y que la iglesia en Éfeso, cuando ha nacido y Dios ha producido mucha salvación, muchos se han convertido, una iglesia que da testimonio y tiene celo, después viene una segunda generación a la que esta carta le llega y se caracteriza porque no tiene el amor que tuvieron su primera generación, sus padres, los primeros convertidos. Entonces es la característica de una segunda generación de creyentes. Esas dos es posible. Pero yo me inclino más porque el significado del primer amor, lo que significa no tiene que ver con el tiempo cronológico. No es el primer amor en el tiempo, en un tiempo inicial, primero en orden, sino primero en importancia. Primero en importancia. Sería, has dejado o has abandonado el amor principal. El entusiasmo con que hacemos las cosas para Dios y la motivación que nos mueve no puede ser sustituido por nada. Debe ser centrado en un amor por Él, como fue Él que nos amó a nosotros primero. ¿Se refiere a este amor principal, el amor a Dios o el amor a los hermanos? Mateo 22 lo dice claro. Jesús dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿El mayor mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios de una manera íntegra, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este. Es decir, no podemos separarlo, está al mismo nivel. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el resumen de un amor mayúsculo, prioritario, característico. Es un amor que no se ve en la familia ni en el matrimonio. Es un amor a Dios y un amor a todos los demás por medio de lo que en Cristo hemos recibido. Un ejemplo de este tipo de manifestación de amor que motiva lo que hacemos y debe ser la razón por lo que hacemos, se encuentra en Jeremías. Dice Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 3. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorío, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Aquí Dios está hablándole a Israel, anunciándole y juzgándole por su apostasía, por su abandono, por haber abandonado el primer amor, y empieza hablando de este primer amor. Que aunque sucede en el inicio, en el origen, lo que está llamando la atención es a un amor de un desposorío. El amor de tu desposorío. ¿Qué tipo de amor es este? Bueno, el tipo de amor que se manifiesta en el compromiso de por vida entre dos personas. El compromiso que se muestra de dependencia. Mira, lo contrario del primer amor de una iglesia
es un amor centrado en uno mismo. Es decir, las motivaciones por las que esta iglesia en Éfeso hacía estas cosas, trabajar hasta la fatiga, perseverar y permanecer fiel aún en el sufrimiento, soportar a los malos, someter a prueba a los que son mentirosos. Todo eso no era por amor a Dios. Entonces, ¿por qué era? ¿Por amor a quién? Por amor a ellos mismos. Por amor a ellos mismos. Lo contrario del primer amor, del amor prioritario, es el amor secundario. Y si el amor prioritario es a Dios y al prójimo como a uno mismo, hemos cambiado ese orden y nos hemos amado a nosotros mismos antes que amar a Dios y al prójimo. El amor propio indica que el amor por Dios y su gloria se ha enfriado de tal modo que no ocupa la mente de esta iglesia. Parece, pero no lo es. Es decir, aman la palabra de Dios, pero han dejado de amar al Dios de la palabra. Y es posible. Y lo más grave es que es posible. Hermano, es posible amar la palabra de Dios, pero no amar al Dios de la palabra. Porque la motivación por la que amamos la palabra de Dios puede ser para nuestra propia gloria, para nuestras propias razones, por saber que somos los que descubrimos a los mentirosos, para ponernos las medallas nosotros. Mira ese verbo que dice ahí, has dejado, versículo 4, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado. En el original el énfasis está en el amor. En el original dice esto, el amor tuyo, el primero, el primordial, lo has dejado. Tengo esto contra ti, tu amor, el primero, lo has dejado. Y el verbo se usa en un tiempo en el que ha sucedido, en un momento en el pasado y continúa sus efectos hasta el presente. Ese has dejado es como cuando se utiliza también en Marcos 4:36 para decir que Jesús despidió a la multitud. Entonces, mira, el verbo has dejado muestra voluntad. Dejar el amor prioritario a Dios sucede como resultado de la voluntad consciente y responsable. No es que se me fue el amor, no es que se me rompió el amor, no es que se acabó el amor. El verbo dice despedí el amor, abandoné el amor, he dejado voluntariamente el amor. Este tipo de amor que es fruto de una conversión y debe mantenerse. No podemos dar por válido que un creyente pueda seguir viviendo un día más sin este amor. Si damos por bueno que hay un amor característico en la conversión, pero que después es normal que se pierda, estamos trayendo el pensamiento del mundo a nuestra relación con Dios y no al revés. Porque es normal que cuando te cases o cuando te has casado, la relación en el matrimonio sea característica de expresiones de amor y de atención y de cuidado y de preocupación y creemos que ya es normal también que cuando va pasando el tiempo, que la cosa se enfría. Y creemos que eso es lo normal que suceda en la relación con Dios. Pero no es así. Hay una cosa que tengo contra ti, que has dejado mi primer amor y eso te parece normal. Y te apoyas en estas obras que tú estás haciendo, que no tenemos que elegir entre ser fiel a la doctrina o amar. No hay que elegir. El problema no es que han dejado su primer amor porque hacían obras de fidelidad a la palabra, ¿no? Pero las obras de fidelidad deben estar motivadas por el amor a Dios y su gloria y en una humillación y un amor sacrificado que no busca nuestra propia gloria, nuestro amor egoísta, sino que busca exaltar a Dios y en una dependencia de agradarle a Él. Mira, perder el primer amor es como lo siguiente. Yo soy fiel a mi mujer, estoy en contra del adulterio, estoy en contra de los adúlteros, yo no he adulterado nunca, pero yo a mi mujer no le muestro mi amor. Y eso es lo que sucede. Una iglesia que dice, esto está mal, lo que la Biblia dice es lo que hay que hacer, esta es la verdad, defendemos lo que Dios dice, pero no amamos a Dios. Y es posible, igual que un marido puede defender lo fiel que un hombre debe ser a su esposa, pero no mostrarle el amor a su esposa.
Dejar el primer amor conlleva haber dejado de hacer las cosas para la gloria de aquel que nos amó a nosotros primero. Podemos defender la doctrina, pero no amar al dador y el protagonista de la doctrina. La pregunta aquí es evidente. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Cómo se aplica? Vigila tu corazón y tiembla delante de Dios por tu negligencia. Vigila tu corazón y tiembla delante de Dios por tu negligencia. No se trata de dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo se corresponde con versículos 2 y 3. Se trata de hacer lo que estamos haciendo en el versículo 2 y 3 con el corazón adecuado. Se trata de ser fiel, pero por amor a Dios y no por amor a nosotros. Sin abandonar el amor prioritario fundamental, aquel que merece nuestro amor, aquel que nos ha amado a nosotros. Pero debemos examinar nuestro corazón y probar qué es lo que estamos amando, cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestro propósito por el cual queremos ser fiel a Dios, para que seamos diferenciados de otras iglesias o por amor a Dios y para su gloria. Queremos ser fiel a la palabra y fiel a la doctrina para no ser identificados con otro o para que Dios se lleve la gloria que Él merece. Y estamos a un cuarto de hora de estar siendo fieles y amantes de la doctrina, pero no amar al Dios de la doctrina. Y el Evangelio de la Gracia nos llama a confiar en la persona y la obra de Cristo, pero no a mostrar desamor a Cristo. A ver el amor de Cristo, quien se sacrificó por nosotros. Y lo hizo para limpiarnos, para salvarnos, para presentarse a sí mismo una esposa limpia, sin mancha ni arruga. Pero Cristo dice, pero tú no me amas como yo te amo a ti. Has perdido el amor prioritario entre nosotros. ¿Que te has cansado de mí? ¿Qué es lo que Cristo manda a la iglesia? Míralo ahí de nuevo. ¿Qué manda Cristo a la iglesia? Y seguimos porque tiene mucho que ver con lo que ahora se le ha dicho. ¿Qué manda Cristo a la iglesia? De manera general, lo que el texto dice son dos cosas generales. Recuerda, arrepiéntete y haz las obras y oye o oiga. Son dos cosas que Cristo le dice a la iglesia. Recuerda, arrepiéntete y haz, lo ves ahí, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Eso es lo que Cristo manda a su iglesia. Y lo otro que Cristo manda a su iglesia se encuentra más adelante. Versículo 7. El que tenga oído, ¿qué dice? Oiga. ¿Y qué significa eso? Que escuche, que ponga atención, examine y actúe conforme a lo que se le ha dicho. Es un mandato. Así que aquí hay un mandato en 3 partes y un último mandato de oiga. Veamos la primera parte. ¿Qué significa el primer mandato? Mira, en el primer mandato, aquí Cristo marca el camino para volver a tomar el amor prioritario que ha dejado. Y no hay otro camino. El mandato que Cristo le da a esta iglesia principalmente es marcarle el camino para volver a tomar el amor prioritario que ha dejado. Y observa el versículo 5, por tanto, y ese por tanto nos expresa que como consecuencia de haber perdido el amor prioritario, el amor prioritario, la única forma de de responder ante esta situación se encuentra en este mandato, para volver a tomar lo que hemos dejado. En primer lugar, recuerda. ¿Qué significa recuerda? Mira, el origen del problema se encuentra en el olvido. En el olvido. El origen de abandonar el primer amor es haber olvidado dónde estábamos. Hemos olvidado aquello de donde hemos caído. ¿Qué dice que recuerda? Dice, recuerda el qué. Un lugar, ¿no? Un lugar. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Aquí entonces lo que se nos está diciendo, lo primero es que has caído. Haber abandonado mi primer amor es una caída. Pero te está diciendo que recuerde de dónde. Entonces no solamente te está diciendo que has caído, sino que ponga atención de dónde has caído. La caída indica no un tropezar. El verbo no es un tropiezo puntual.
De dónde has caído indica un deterioro progresivo de la iglesia. Ha pasado un tiempo importante, significativo, que demuestra que no ha sido una caída, un traspié, ha sido un cambio de lugar. Así que el énfasis no está en lo que le ha sucedido, en la caída. No te está diciendo, recuerda que te has caído. No está diciendo, considera, pon la consideración de lo que has hecho. Está diciendo, pon la consideración de dónde, no de lo que te ha sucedido. Que si has abandonado el primer amor, es porque has abandonado también otro lugar, otra situación. Y estábamos en una situación espiritual donde el Evangelio y el amor de Dios por gracia nos hace depender del Señor, nos hace confesar nuestros pecados, nos hace adorarle en obediencia e independencia. Pero la caída no se refiere sin duda a perder la salvación, ¿no? De ningún modo. Aquí no está diciendo, recuerda de dónde has caído, que aquí estabas seguro en mi salvación, pero ahora tu salvación está en juego. No. Cuando hemos sido salvados por gracia. El Espíritu Santo ha venido a morar en el creyente, asegurando nuestra salvación para siempre. Pero eso ha comenzado en un nuevo nacimiento en el que por el Espíritu Santo has sido consciente de tu necesidad de Dios, de tu condición pecaminosa, y la única forma de ser librado y reconciliarte con Dios es por medio de los méritos de Cristo. Te has aferrado a sus méritos. Has reconocido a Cristo por quien es. Has visto su amor y lo amas por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero pasa el tiempo y tu dependencia del Señor va menguando. Tu dependencia de su palabra para aplicarla en tu vida disminuye. Y puede continuar tu dependencia y tu interés por la palabra para el conocimiento y para el orgullo propio y para exaltarte a ti mismo, como esta iglesia estaba sucediendo. Has perdido o has rechazado tu primer amor. Era un amor que venía del fruto de la salvación en el Evangelio. Disfrutamos de que fuimos salvados, pero hemos olvidado para centrarnos en nosotros mismos. Para centrarnos en nosotros en lugar de centrarnos en Dios. Entonces, recuerda de dónde has caído, significa recuerda que has dejado de depender de mí, de centrar tu pensamiento en mí, en mi gloria, en lo que yo merezco, en lo que yo te he dado, en lo que has recibido por gracia, y ahora ya ves razones para amarte a ti mismo. Tengo razones para confiar en mí mismo. Tengo razones para depender de mis obras, de mi fidelidad, de mi trabajo, de mi fatiga, de mi perseverancia, porque yo lo he conseguido. A la iglesia de Sardis también se le llama a recordar lo que ha recibido por gracia. Versículo 3 del capítulo 3, mira lo que dice ahí a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y le está llamando la atención a lo mismo, acuérdate de lo que has recibido y oído. Has caído de la dependencia de la gracia y del amor de Dios que nos ha salvado para caer en el amor propio, en nuestra soberbia. No has caído de la gracia porque has perdido la salvación, has caído de la gracia como parte de la dependencia en nuestra vida. Has caído de esa dependencia. Recuerda, está dirigido a poner atención a que ha abandonado un tesoro por comer de las migajas de nuestro propio yo. El mandato de recordar no implica que no lo sepamos, sino que hemos acostumbrado a vivirnos así. Recuerda no significa date cuenta. Recuerda es, te has acostumbrado a vivir así, vuelve a poner el valor donde debe estar. Vuelve a poner el amor a quien debe amar. Lo segundo que se le dice es arrepiéntete, porque no queda otra. Porque somos salvos por la gracia, por el amor de Dios, y comenzó un día en el que el Espíritu Santo nos hizo ver nuestro pecado y nos dio la fe para arrepentirnos y abandonar el pecado, y acudir a Cristo y confesar nuestro pecado,
Y este arrepiéntete no es un arrepentimiento para salvación, porque ha caído de la salvación y necesita volver a la salvación con el mismo arrepentimiento que era al principio, ¿no? Arrepiéntete es la característica propia del creyente que comienza en su salvación y continúa cada día, cada momento. Cristo también llama al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De nuevo, en el capítulo 2, versículo 5. Arrepiéntete, si no. Así que este arrepentimiento no es que arrepiéntete de ser fiel al evangelio y tienes que ahora amar en lugar de ser fiel, ¿no? Arrepiéntete que estás siendo fiel por motivaciones equivocadas, por amor a la persona equivocada. El verdadero arrepentimiento no es solo confesar la culpa, es abandonar el pecado. Es abandonar el pecado, apartarse del amor egocéntrico, egoísta. El pensar que nuestra fidelidad habla bien de nosotros y que nuestras obras son para nuestra gloria. Entonces no significa dejamos de hacer las obras, sino que continuamos haciendo la obra con una motivación correcta. El arrepentimiento no solo implica abandonar el pecado, sino volverse a la obediencia correcta. No significa paro y dejo de hacer, significa lo que debo hacer, lo voy a hacer por la motivación correcta y adecuada. Y por eso se le llama hacer las obras que hiciste al principio. Mira lo que vuelve la tercera parte de ese mandato. Recuerda, valora, arrepiéntete y haz. No puede quedarte sin esto. Cristo no dice arrepiéntete y ya está. Ten un sentimiento de dolor y de pena y de lamento. No. El arrepentimiento va acompañado de hacer. Y observa, haz las obras que hiciste al principio. En el original se expresa de una manera diferente y significa las principales obras, hazlas. Las principales obras, hazlas. Y este es el mandato en forma en que expresemos nuestro arrepentimiento genuino, volviendo a hacer lo que habíamos dejado de hacer porque lo estábamos haciendo por motivaciones equivocadas, por amor a nosotros. La fidelidad a la palabra, la fidelidad a la fe, cómo enseñar la palabra, cómo aplicarla a nuestra vida de tal modo que pone a prueba a los maestros, que no soporta a los malos. Eso no está reñido con las obras prioritarias del amor a Dios y para su gloria. Decía un comentarista, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. La obra de Dios tiene más importancia que el Dios de la obra. La obra de Dios tiene más importancia que el Dios de la obra. Y eso es lo que debe abandonar esta iglesia. Comienza a amar al Dios de la obra y de esa manera haz la obra de Dios. Y por tanto termina diciendo, oiga, reflexiona, examina, corrige, cumple lo que Cristo ha dicho. ¿Cómo se aplica esto? Persevera en el amor a Dios y su gloria. Persevera en el amor a Dios y su gloria. Es decir, crece en el conocimiento de aquel donde estamos. Estamos unidos a Cristo y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. Romanos 8. Pero hemos caído de una dependencia de la gracia para llevarnos a la soberbia propia. Hacemos las cosas no por amor a Dios, sino por amor a nosotros. Así que crece en el conocimiento del amor de Dios. Crece en el conocimiento de la gracia de Dios. Crece en el conocimiento del Evangelio de Dios. Predícate el Evangelio. Recuérdate que Dios te amó y no lo merecías. Recuérdate que no eres fiel por ti mismo, por tu fidelidad. Recuérdate quién es fiel cuando tú eres infiel. Vuelve al camino del amor que caracteriza la vida de Cristo. No descuides el amor a Dios y a tu prójimo. No ignores la voz de Dios. No te acostumbres a que tu relación con el Señor sea como un matrimonio que viven juntos, pero no se aman. Comparten cosas y rutinas, pero no se expresan amor. Eso no debe ser nuestro matrimonio. Y podríamos profundizar ahí. Nuestro matrimonio no debe ser así. Nuestras familias no deben ser así. Ahora, ¿cómo debe ser? Debe ser
por medio de cómo Cristo nos ha amado a nosotros, como Cristo era amado por el Padre, como todo lo que Cristo hizo fue para la gloria del Padre. Porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Por qué? Porque ama al Padre. Y todo lo que hace es para la gloria del Padre. Pero nosotros hemos desechado ese amor prioritario y hemos utilizado nuestras obras para amarnos a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, te confesamos delante de ti, Señor, que si hemos abandonado, nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida cristiana de una manera rutinaria, de una manera sin pasión, sin deseos, sin anhelo. Señor, ayúdanos a recordar lo que hemos dejado, lo que hemos olvidado, lo que hemos abandonado para beber de nuestras cisternas rotas. Señor, tu gracia es suficiente para mantenernos a salvo, pero Señor, tú nos llamas a considerar que nuestras obras no solamente determinan lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos. Señor, que seas tú nuestro amor prioritario, que sea el amor de Cristo en nuestras vidas lo que nos mueva a hacer todo lo que hacemos. Señor, y si estamos haciendo las cosas para nuestra propia gloria, nuestro propio amor, Señor, te rogamos, Señor, que nos dé el arrepentimiento y nos ayude a hacer las obras prioritarias, las cuales se caracterizan por una motivación adecuada y correcta, por amor a ti, en dependencia de Cristo. Y Señor, te damos gracias porque tú ofreces la salvación a todo aquel que está en sus pecados y no se ha arrepentido. Es todavía día de salvación. Si hay alguien, Señor, que cree en sus obras y confía en sus obras para pensar que esas obras le hacen ser merecedores de tu amor y de tu salvación, Señor, esa persona está muerta, está condenada todavía y necesita reconocer que nuestras obras no nos salvan y nuestras obras no son para nuestra gloria, Señor, sino que la obra perfecta de Cristo, viviendo una vida de obediencia absoluta, Él cargó con la condenación que nosotros merecíamos en la cruz. Y su muerte y la resurrección venciendo a la muerte, esa es la obra que nos salva. Señor, gracias por habernos amado a nosotros cuando nosotros éramos enemigos tuyos. Y Señor, que podamos seguir creciendo en el amor a ti, en el amor en nuestro matrimonio, en nuestro amor a nuestros hijos, el amor fraternal entre hermanos en la iglesia, el amor entre hermanos en la carne. Señor, gracias porque tu carta es clara, es contundente, Señor, y es para que podamos oír lo que tú tienes que decir a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.